Well, are we ready to get into the series this morning? Estamos listos para entrar a la serie hoy. Okay. Yeah, this morning we continue with a series that we started last Sunday Esta mañana continuamos con una serie que comenzamos el domingo pasado called Heroes and que Heroines. se llama Héroes y Heroínas. And in this series, Y en esta serie we're learning about some of the men and women of faith estamos aprendiendo acerca de algunos hombres y mujeres de la fe in the de la Bible Biblia, that God used to accomplish great things. quienes Dios usó para lograr cosas grandes. Okay, but this series is also about you and me Pero esta serie también se trata de usted y de mí and our faith in y Jesus de Christ. nuestra fe en Jesucristo. And how God wants to use Y us como Dios quiere usarnos a nosotros to do great things in His kingdom. para lograr grandes cosas para su reino. Every one of us Cada uno de nosotros, that have been saved by faith in Jesus Christ quienes han recibido salvación por medio de nuestra fe en Jesucristo, and filled with His Holy y Spirit, hemos sido llenados de su Espíritu Santo, we have been called to live hemos sido llamados a vivir and to y love amar supernaturally, de una forma sobrenatural, de heroically, una forma heroica, to be the heroes and heroines para ser los héroes y heroínas that God created us to be quienes Dios nos creó para que lo seamos in our homes en nuestros hogares and in our y community. en nuestras comunidades. Amen. Amén. Amen. Amén. Now, as I explained last Sunday, Como expliqué el domingo pasado, we love stories with heroes and villains. a nosotros nos encantan los cuentos de héroes y heroínas. We love it where we get to watch good defeat evil. Nos encanta cuando podemos ver el bien derrotar al mal. If you don't love Si that, no te encanta esto, then we'll pray for you at the end of the entonces service. después de la reunión vamos a orar por ti. We love to see justice prevail Nos encanta ver prevalecer a la justicia, because we see ourselves in these stories. porque podemos vernos a nosotros mismos en estas historias. We were created by God Fuimos creados por Dios with this desire con este deseo to make a de difference, hacer una diferencia, to be de extraordinary, ser extraordinarios, to be heroic. de ser heroicos. And last week, Y la semana pasada we learned about a heroine of God aprendimos acerca de una heroína de Dios named Deborah. que se llamaba Débora. This morning, Y esta mañana we're going to learn about a prophet in the Old Testament, vamos a aprender acerca de un profeta en el Antiguo Testamento, a hero for un God héroe de Dios named que Elijah. se llamaba Elías. And we'll begin to read this Y morning vamos a comenzar leyendo esta mañana in 1 Kings chapter en 17. Primera de Reyes capítulo 17. But first, we need to know Pero primeramente necesitamos saber that at this time in history, que durante este tiempo en la historia, in the history of the people of en la God, historia del pueblo de Dios, they were divided into two kingdoms. ellos estaban divididos en dos reinos, Okay? The kingdom of el Israel reino de Israel and the kingdom of y Judah. el reino de Judá. And each had a series of kings. Y cada lugar tenía una serie de reyes. And some did good in the eyes of the Lord. Algunos hacían el bien en los ojos de Dios Okay? And some did evil. y otros hacían la maldad. And many Y times, muchas veces God used His prophets Dios usó a sus profetas to deliver words of blessing para entregar palabras de bendición or words of o warning palabras de advertencia to these kings. a estos reyes. And for our lesson this Para morning, nuestra lección esta mañana, the king of Israel was Ahab. el rey de Israel era Ahab. And he did more evil in the eyes of Y God él, Acab, perdón, y él hacía más maldad en los ojos de Dios than any of the other kings before him. que cualquiera de los otros reyes que le precedían. He also made a big mistake. También cometió un gran error. He married a woman named Jezebel, Se casó con una mujer llamada Jezabel, okay, a pagan woman, una mujer pagana, a worshiper of idols, quien adoraba ídolos and honestly just a complete control freak. Good luck with that. y honestamente una mujer muy controladora. Uh-huh. Now, who knows the name Jezebel? ¿Quiénes de ustedes conocen el nombre Jezabel? Okay? She's famous for being a very bad woman. Ella es famosa por ser una mujer muy mala.
Well, this evil couple, Bueno, esta pareja malvada they built idols construían ídolos and they led the people of y God dirigían al pueblo de Dios to worship false gods que adorasen dioses falsos called que Baals. se llamaban Baales. And this made God very angry. Esto enojó mucho a Dios. And so God sent the prophet Elijah Entonces Dios envió al profeta Elías to speak his word to que Ahab. entregara su palabra a Acab. Okay? And so we're going to begin reading in chapter 17 of 1 Kings. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Okay? 1 Kings 17. 17. Okay, so we're going to read 1 Kings 17 and we're going to read verses 1 through 6 this morning to begin with. Ok, para comenzar vamos a leer Primera de Reyes capítulo 17 y vamos a leer versículos 1 al 6. Okay? And it says this, And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Then the word of the Lord came to him, saying, Get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y revuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Amen. Amén. So Elijah tells King Ahab Entonces Elías le dice al rey Acab that they're going to have a drought. que van a tener una sequía. In those days, En aquellos entonces, in an agricultural en una economy, economía agricultura, a drought was an economic crisis. una sequía era una crisis económica. It was a threat to their lives. Era una amenaza a sus vidas. They had little water, Tenían poca agua, food didn't grow, había escasez de comida and animals and people died. y los animales y las personas se morían. This was bad news for Elijah to give to the king. Esta era una mala noticia que Elías le dio al rey. And so he had to be courageous, Entonces él tuvo que tener valentía, heroic, tenía que ser heroico to give this word. en darle esta palabra. But there's something here that I don't want you to miss. Pero hay algo aquí que no quiero que pierdas. Here and other verses in the story of Elijah, Aquí y en otros versos de la historia de Elías, it says that the word of the Lord came to dice him que la palabra de Dios llegaba a él and he went. y él iba. The word of the Lord came to La Elijah palabra de Dios llegó a Elías and he went. y él fue. He did not hesitate to obey the Lord. I'm going to explain hesitate. Okay. Hay una palabra en inglés que es hesitate, que no existe en español, pero significa pausar debido a una duda o por temor. Entonces, él no, cuando digo él no pausaba, era eso lo que significaba, ¿verdad? Que no lo hacía por duda o por temor. Entonces, cuando Dios le decía que fuera, él no pausaba. Yeah. Okay. He did not make excuses Él no daba excusas for why he could not por do el, what God said. por el hecho de que él no podía hacer lo que Dios decía. He didn't complain Él no se quejaba about the sacrifice del sacrificio or the danger. o el peligro. The word says he received the La word palabra dice que él recibía la palabra and he went. y él iba, He obeyed. obedecía.
Now, perhaps this lesson will be in every message in the series. Quizás esta lección existirá en cada prédica de esta serie, Okay? But heroes and heroines for God pero los héroes y heroínas para Dios are committed to obedience. son personas comprometidas a la obediencia. Jesus said, if you love me, Jesús dijo, si me amas, you will obey my commandments. vas a obedecerme. So we live our lives Entonces vivimos nuestras vidas in obedience. en obediencia, Not perfectly, no de forma perfecta, but passionately. pero apasionadamente. And when we fail, Cuando fallamos, we repent. nos arrepentimos. We trust in the grace of God Confiamos en la gracia de Dios, in Christ en Jesus Cristo Jesús, for por forgiveness el perdón, and por restoration. la restauración. And we move forward Y nos movemos hacia adelante, in obedience. en obediencia. Amen. Amén. Now, why did God stop the rain? ¿Por qué Dios pausó la lluvia? Okay? We're going to jump all the way over to the New Testament, Vamos a brincarnos al Nuevo Testamento and we're going to go to James chapter 5. y vamos a ir a Santiago capítulo 5. Okay? James chapter 5. Santiago capítulo 5. I'm going to read a couple of verses from this chapter. Leeremos un par de versículos de este capítulo. Okay? Verses 17 and 18. Santiago 5, 17 al 18. Yeah. Are you with me? ¿Me acompañan? All right. It says this. Elijah was a man with a nature just like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. Elijah prayed for God to do this Elías oró para que Dios hiciera esto, so that his people would wake up para que su pueblo se despertara and repent of their y se sin arrepintiera de sus pecados and their y su idolatry. idolatría, They would cry out to para God, que clamaran a Dios. and God answered his Y prayer. Dios contestó su oración. And he told Y le Elijah dijo a Elías to give this word to King que le Ahab. entregara esta palabra al rey Acab. Now, what's even more interesting Lo más interesante is that Elijah knew es que Elías sabía that if his people que suffered, si su pueblo sufría, he was also going to suffer entonces él también iba a sufrir greatly. de una forma grande. But his love for his people Pero su amor por su pueblo and his passion for y them su pasión por ellos to return to para Yahweh que regresen a Yahweh was greater than his fue fear más grande que su temor of de suffering sufrir or death. o de morir. Heroes for God Héroes para Dios put the will of God ponen la voluntad de and Dios his y sus purposes propósitos over their own. ante sus propios propósitos. They will do what is necessary Harán lo que sea necesario for the good of por el others, bien de otros, for the glory of por la God, gloria de Dios, even at great cost aún a un gran costo to themselves. personal. Also, También, heroes for God héroes de Dios pray giant prayers, oran oraciones gigantescas and they believe God y le creen a Dios for the por lo impossible. imposible. Now, imagine asking God to stop the rain. Imagínate pedirle a Dios que pause la lluvia. Julie, Julie, when it's coming in the house, cuando la lluvia está entrando a la casa, oh God, please stop the rain. Señor Dios, por favor, pare la lluvia. It works sometimes. De vez en cuando sucede. Okay. James says Santiago dice that Elijah was a man just like you and que me. Elías era un hombre igual que tú y que yo. Okay? He had the same nature that we have. Él tenía la misma naturaleza nuestra. He prayed for the rain to stop, Oró para que la lluvia parara and God answered. y Dios le contestó. And it didn't rain for 3.5 years. Y no llovió por 3 años y medio. And he prayed for it to rain again. Y después oró para que volviera la lluvia And God sent the rain. y Dios envió la lluvia. That is heroic faith Eso es una fe heroica that honors God. que honra a Dios.
That is faith Eso es fe, that moves the heart of God que mueve el corazón de Dios to do great things, para hacer cosas grandiosas, impossible things. cosas imposibles. Maybe Tal vez we need to pray debemos orar and believe y God creerle a Dios like Elijah así como lo hizo Elías, more and más more. y más. For the impossible Pedir lo imposible in our en lives, nuestras vidas, in our en marriages, nuestros matrimonios, in our families, en nuestras in familias, our en communities, nuestras comunidades, in our nations. en nuestras naciones. We can complain Podemos quejarnos about what's going on, de todo lo que sucede or we can pray o podemos orar and believe y creer and trust God y confiar en Dios to do something amazing. para hacer algo asombroso. He's done it Lo before ha hecho antes, many times, muchas veces, and I believe he can do it y yo again. creo que lo puede volver a hacer. It's not too late. No es muy tarde. That's exactly what James is teaching us. Eso es exactamente lo que Santiago nos enseña. He uses Elijah as an example, Usa a Elías como un ejemplo and he says, Elijah did y this. dice, Elías hizo esta cosa, You're just like him. tú eres igual a él, Come on, let's do it. démosle. That's the lesson. Esa es la lección. Now, this is amazing. Ahora, esto es asombroso. The name Elijah El nombre Elías means my God is Yahweh. significa mi Dios es Yahweh. Isn't that a great name? ¿No es un nombre grandioso? Who are you? ¿Cómo te llamas tú? My God is Yahweh. Mi Dios es Yahweh. So here we have our villains, Entonces aquí tenemos a nuestros villanos, King Ahab el rey Acab and y Jezebel, Jezabel, that convinced the people of God que convencieron al pueblo de Dios to worship false que gods, adoren a dioses o ídolos falsos. idols, and we have our hero Y Elijah, tenemos a nuestro héroe Elías and his name declares y su nombre declara that Yahweh is his only God. que Yahweh es su único Dios. Elijah was not afraid to pray for the impossible Elías no temía pedir lo imposible because his God is Yahweh. porque su Dios es Yahweh. Elijah was not afraid of the king Elías no tenía temor del rey because his God is Yahweh. porque su Dios es Yahweh. Elijah was not afraid of the drought. Elías no temía la sequía, He was not afraid of an economic crisis no temía la crisis económica because his God is Yahweh. porque su Dios es Yahweh. The word says, La palabra dice if our God is Yahweh, que si nuestro Dios es Yahweh, who do we have to fear? ¿a quién temeremos? What do we have to fear? ¿Qué podemos temer? Our lives are in his hands. Nuestras vidas están en sus manos. Heroes and heroines for God Héroes y heroínas por Dios are not ashamed no están avergonzados to identify themselves with de Yahweh, identificarse con Yahweh, to identify themselves de identificarse with Jesus con Christ, Jesucristo and to be known as y Christians. ser conocidos como cristianos. I know Christians Yo conozco a creyentes who say, I don't like to be called a Christian que dicen no me gusta ser llamado cristiano because it offends the culture. porque ofende a la cultura. The Bible La says Biblia dice they were called que Christians fueron llamados cristianos first at Antioch. primero en Antioquía. And Christians means Y cristiano I significa am of Christ. yo soy de Cristo. If that offends Si somebody, eso ofende a alguien, too bad. ni modo. I'm a Christian. Yo soy I cristiano. belong to Christ. Yo pertenezco a Cristo. And I'm not ashamed of Y it. no me avergüenzo de And eso. I won't be quiet Y about it. no me voy a callar de esto. Heroes and heroines Héroes y heroínas for Jesus de Jesús know that it is our honor, conocen que es nuestro honor, it's our joy es nuestro gozo to live for Jesus, vivir para Jesús, to love and to serve amar y servir in the name of en el Jesus. nombre de Jesús.
Heroes for God Héroes de Dios declare boldly declaran atrevidamente to the world al mundo by our words que por nuestras palabras and by our y por actions nuestras acciones that our God is Yahweh, nuestro Dios es Yahweh, that Jesus que Christ Jesucristo is our Lord es nuestro and our Señor y Savior, nuestro Salvador, and we love Him, y lo amamos, and we believe le Him, creemos, and we trust y Him. confiamos en Él. Amen. Amén. How many can say amen ¿Cuántos pueden this decir morning? amén en esta mañana? In this world today En el mundo en que vivimos hoy, that opposes Jesus que Christ, se oponen a Jesucristo, and if you believe the Bible y si tú crees la Biblia about where this world is going, de en qué dirección va este mundo, to stand with Jesus ponerte firme, pararte con and to Jesús stand for the y truth pararte ante la verdad will take courage. requiere valentía. You will have to be heroic. Tendrás que ser heroico. But listen, Pero escuchen, we see in verses 4 to 6 vemos en versículos 4 al 6 that God had a plan que Dios tenía un plan to protect Elijah para proteger a Elías and to provide for y him. para proveer sus necesidades. Isn't that great news this morning? ¿No es gran noticia esto? In the midst of economic crisis En medio de la crisis and económica famine, y la sequía, God protected Dios protegió and He fed y alimentó Elijah a Elías de supernaturally. una forma sobrenatural. Some of you need to receive a word this morning. Algunos necesitan recibir una palabra esta mañana. If your God is Si Yahweh, tu Dios es Yahweh, you don't have to be afraid no tienes que temer of what's happening in the de world, lo que sucede a nivel mundial or the o en economy, la economía or the news, o en las noticias, because we have a Father porque tenemos a in un Padre heaven en los cielos that is in que control, está en and control He owns y Él es everything. dueño de todo. He owns it all. Él es dueño de todo. And if we will believe Him Y si le creemos and trust y Him, confiamos He en Él, promises in His Word Él promete en su palabra to meet all of our needs, de proveer todas nuestras necesidades, not according to our riches, no según nuestra riqueza, not according to the riches of this no world, según las riquezas mundiales, but according to His riches. sino según sus riquezas. God can bring supernatural provision, Dios puede traer provisión sobrenatural like manna from heaven, como maná del cielo, like water from a rock, como agua de una roca, like life from the dead. como vida de la muerte. Heroes for God, Héroes de Dios they walk by que faith caminan por fe and not by y sight, no por vista, like Elijah. así como Elías. I'm not afraid of the news. Yo no tengo miedo a esta noticia. God's got me. Perdón, no le temo a las noticias. Dios me tiene en sus manos. God's got you. Dios te sostiene. You belong to Jesus, Perteneces a Jesús, you don't have nothing to fear. no tienes que temer. What's the worst thing? I always think about this. Siempre pienso en esto. What's the worst thing that they can do? ¿Qué es lo peor que me puedan hacer? I mean, torture you and kill you? ¿Torturarte y matarte? They've done it to many before. Se lo han hecho a muchos antes. And I believe that God gives a grace there to endure it. Y yo creo que Dios entrega una gracia a esas personas para aguantar. And I believe if that happens to one of us, Y creo que si eso no sucede a alguno de or nosotros, to many of o us, a muchos de nosotros, we'll have the grace to go through it. tendremos la gracia de aguantarlo. And when it's all over, Y cuando todo se acaba, we wake up with Jesus. nos despertamos junto a Jesús. Amen. Es ganancia. That's right. To die is gain. Heroes for God. Héroes de Dios Trust Him confían en Él in situations en situaciones that seem impossible. que parecen ser imposibles. Amen. Amén. It's not easy. No es fácil. Now, God wasn't finished with Elijah. Dios no había acabado con Elías. He had a plan and a purpose for him. Tenía un plan y un propósito para él. And He has a plan and a purpose for us Y as tiene well. un plan y un propósito para nosotros. Now, you can read it later, Puedes leerlo después, but in chapter 17, pero en capítulo 17, God continued to feed Elijah. Dios continúa alimentando a Elías. And also a woman
Y también una and mujer her son y su hijo, miraculously. milagrosamente. It's a wonderful story. Es una historia maravillosa. Okay, but when her son became sick Pero cuando el hijo de esta mujer se enfermó and died, y se murió, God used Elijah Dios usó a Elías to raise him from the a dead. levantarlo de la muerte. Did you know that? ¿Ustedes sabían esto? In a crazy way. En una forma alocada, The word says that Elijah laid down on top of the dead boy la palabra dice que Elías se acostó por encima del niño muerto 3 times, 3 veces and he rose from the y se dead. levantó de la muerte. Heroes for God Héroes de Dios will do some crazy stuff harán algunas cosas locas to accomplish the will of God. para cumplir la voluntad de Dios. And sometimes I think if it's not crazy, A veces yo pienso que si no es algo if, loco, if it's not difficult, si no es algo it's difícil, probably not God. probablemente no viene de Dios. He used Elijah to raise her son from the dead. Él usó a Elías para levantar a su hijo de la muerte. If your God is Yahweh, Si tu Dios es Yahweh, if Jesus Christ is your Lord and si Savior, Jesucristo es tu Señor y Salvador, God wants to use you. entonces Dios quiere usarte. He wants your life Quiere tu vida to be a heroic story, para hacer una historia heroica, a testimony un testimonio of His de goodness su bondad and His y grace su gracia and His power. y su poder. Are you with me this morning? Acompañen esta mañana. Are you convinced ¿Están convencidos that God wants to use you que Dios te quiere usar to do great things? para hacer grandes cosas? Perhaps God will use you to feed the poor, Probablemente Dios te usará para alimentar a los pobres, to pray for the sick para orar por los enfermos and see them y healed. verlos sanar. Perhaps He'll use you Probablemente te usará to raise a marriage from the dead, para levantar a un matrimonio de la muerte or to visit a widow, o para visitar a una viuda or adopt an orphan. o adoptar a un huérfano. Perhaps He will use you Probablemente te usará to help people find freedom para ayudar a otros a encontrar libertad from wounds de heridas, or addictions adicciones, as you tell them mientras les dices about forgiveness acerca del perdón and y grace la gracia and y freedom libertad in Christ en Jesus. Cristo Jesús. Perhaps Será He will use que you Él te usará to be a para hero ser héroe or a o heroine heroína in your en home tu hogar or in your o en school tu escuela or where you o work. donde sea que trabajes. Just being an example Simplemente siendo un ejemplo for others para otros by your por words medio de tus and your palabras y actions. tus acciones. Elijah was a hero Elías era un héroe to this woman para esta mujer and to her y son. para su hijo. But this woman recognized Pero esta mujer reconoció the source la fuente of his heroism. de su heroísmo. Let's read verses 23 and Leamos 24. Primera de Reyes 17, versículos 23 al 24. 23 and 24, it says this. And Elijah took the child and brought him down from the upper room into the house and gave him to his mother. And Elijah said, "See, your son lives." Then the woman said to Elijah, "Now by this I know that you are a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is the truth." Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. God used Elijah Dios usó a Elías to demonstrate his love para demostrar su amor and his y provision su provisión and his y power su poder to this woman. a esta mujer. But this woman understood Esta mujer entendió that Yahweh was the source, que Yahweh era la fuente, Yahweh was the truth, Yahweh era la and the verdad provider, y el proveedor and the y healer. el sanador. Yahweh was the one Yahweh era aquel that she could believe. en quien ella podía And creer trust. y confiar. It's such a joy to hear those words. Es un gran gozo oír esas palabras.
I've heard them a few times in my life, Las he oído algunas veces en mi vida, in the ministry. en el ministerio. I know some of you have. Yo sé que algunos de ustedes también, Where just by your life, donde con solo vivir tu vida, some act of kindness, algún acto de bondad, something that you did, algo que hiciste, someone says, I know that you're a man of God, que alguien te dice, yo sé que eres hombre o mujer de and the Dios, words that you speak are the y truth. las palabras que hablas son verdad. Our testimony matters. Nuestro testimonio importa. Heroes for God Héroes de Dios want to be used by God quieren ser usados por Dios for the glory of God. para la gloria de Dios. They want Yahweh to be famous, Quieren que Yahweh sea famoso, the name of que el Jesus nombre de Jesús to be sea glorified glorificado in them dentro de ellos and through y them. por medio de ellos. They live Ellos viven and they love y aman de heroically una forma heroica so that people will see the truth para que otros vean la verdad and believe y que crean that Yahweh is God, que Yahweh es Dios. Jesus Christ Jesucristo is Savior es Salvador and Lord, y Señor, and they will come to Him. y ellos llegarán a Él, They will come to Him. ellos irán a Él. Next week, La próxima semana we're going to finish the story of Elijah vamos a terminar con la historia de Elías because there's more. porque hay más. We're going to see one of the most heroic events recorded in the Bible. Veremos uno de los eventos más heroicos grabados en la Biblia, But we're also going to see a hero fall into fear. pero también veremos a un héroe caer al temor. But I want to close this morning Quiero cerrar esta mañana reading two more verses leyendo 2 versos más in chapter 18 of 1 en Kings, capítulo 18 de Primera de Reyes, verses 1 and 2. versículos 1 a 2. And it says this: And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. So Elijah went to present himself to Ahab, and there was a severe famine in Samaria. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. The word says that it had been a long time, La palabra dice que había pasado mucho tiempo, a lot of suffering. había pasado mucho sufrimiento. The consequences of the famine were severe. Las consecuencias de la sequía fueron severas. But God tells Elijah Sin embargo, Dios le dice a Elías to return to Ahab que vuelva a Acab and tell him, y que le diga, the time has come. el tiempo ha llegado. People have suffered enough. Las personas han sufrido suficiente Rain is coming. y llegará la lluvia. The rain is coming. Ya se viene la lluvia. There was another time in history Fue otro tiempo en la historia when the world was in a spiritual drought, cuando el mundo estaba en una sequía espiritual, lost in sin, perdido en el pecado, desperate for a Savior. desesperados para un Salvador. God had been silent for 400 years, Dios había estado en silencio por 400 años and the people had lost much of their hope. y el pueblo había perdido mucho de su esperanza. But as He promised, Pero así como lo prometió, our Father sent His Son Jesus nuestro Padre envió a su Hijo Jesús to be the Messiah, para ser el Mesías the Savior of the y el world. Salvador del mundo. Jesus lived a life without sin, Jesús vivió una vida sin pecado and then He gave His life on a y cross, luego entregó su vida sobre una cruz, shedding His blood derramando su sangre for our por sins, nuestros pecados, dying in our place, muriendo en nuestro lugar, the death that we deserve. la muerte que nosotros merecemos. But 3 days later, Pero 3 días después, Jesus rose from the dead, Jesús se levantó de la muerte, defeating Satan derrotando a Satanás and sin y el pecado and death, y la muerte, so that by faith in Jesus para Christ, que por medio de fe en Jesucristo we can be forgiven podamos ser perdonados and saved y salvados and set free y liberados to be the hero
para ser el héroe or the o heroine la heroína that God is calling us to be quien Dios nos llama a ser in the place where we live, en el lugar donde nosotros vivimos, in our homes, en nuestros hogares in our y en communities. nuestras comunidades. This is the gospel. Este es el Evangelio. This is the good news Esta es la buena noticia of Jesus de Christ. Jesucristo It saves us. que nos salva, It transforms que nos us. transforma, It gives us new life que nos da vida nueva and eternal life. y vida eterna. Amen. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.